ya tenemos en línea al doctor Jesús Irrazábal, médico del Sistema Público, Hospital Nacional de Itagüá. Destacábamos, Jesús, tu rol de médico, profesional de la medicina y además tu papel de filósofo. Y uno dice, ¿cómo complementa la filosofía con la medicina? Lo comprobamos varias veces aquí, a profundidad, para poder entender no solamente el trabajo del médico, sino también el arte de saber, ¿verdad?, cuidar la vida desde otra perspectiva, entender la vida no solamente desde la medicina, ¿verdad? Ese es el sentido de la vida. Doctor, te agradecemos tu tiempo. Primero te decimos felicidades en nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias. Realmente es un honor estar de vuelta hablando con ustedes, contigo, con Menchi. Tenemos con ustedes un gran feeling por la comunicación, por el espacio que siempre nos dan. Es un día lleno de ambigüedades, de contradicciones. Por un lado, no podemos evitar desear las felicidades y que todo salga mejor, pero por otro lado, tampoco podemos olvidar todas las cosas que no se han hecho y toda la humanidad que nos falta. Por ahí viene el ensamble entre la filosofía y la medicina. La humanidad. Falta mucha humanidad a nuestra medicina. Se ha vuelto muy burocrática, muy tecnocrática. Ha separado el vínculo médico-paciente, se ha separado a través de la tecnología en lugar de unirse o de hacerse más firme. El vínculo entre médico y paciente, como todos los demás vínculos humanos, tiene un pilar fundamental que es la confianza. Y cuando la confianza necesita de recursos, ahí es que comenzamos a tener tropiezos, sobre todo en la función pública. Para mí y para muchos colegas hemos abrazado esta manera de hacer medicina, porque la medicina en salud pública es completamente diferente a la del sector privado. Es una medicina que tiene los recursos muy limitados, es una medicina en la cual hay que hablar mucho, sonreír mucho, dar mucha esperanza, tener la paciencia que a veces no tenemos. Y a pesar de todas esas dificultades, hay médicos que están en la salud pública trabajando, arriesgando la vida y la de sus seres queridos al estar en esas salas con los pacientes con altos niveles de contagio. Doctor, no se debe entender esto último que está señalando como una suerte de reproche. No, es un reproche. Es un reproche. Con todas las letras. ¿Es un reproche para quién, doctor? Para todos, para los gobernantes, para los ciudadanos. Quiero recordarte, primero a la ciudadanía, vos, Menchi, yo, todos somos ciudadanos. Si el COVID no avanzó y no nos hemos convertido, como tantas imágenes a través de Internet hemos visto en otros países latinoamericanos, es porque hemos respondido, hemos dado una respuesta como ciudadanía a las sugerencias del Estado. Luego el Estado fracasó, mostró su lado más perverso al no lograr licitaciones altamente eficaces, sino más bien fraudulentas, favoreciendo a amigos y a empresas fantasmas. Ahí fracasó el Estado, ahí se perdió la confianza, esa relación de la cual te hablaba entre médico y paciente. Ahí se perdió la confianza y por supuesto la gente empezó a fallar y a faltar en algunas situaciones que deberían haber sido un poco más rigurosas. Pero no puedo dejar de reconocer que el Estado falló. Todos lo vimos, gracias a ustedes que también lo publicaron, todos lo vimos, falló el Estado y no podemos olvidar eso. No, pero en el reproche al ciudadano te digo. No, porque en tu tono había un reproche también al ciudadano. Pero incluso también, es inevitable. Realmente yo. ¿Pero por qué? ¿Eres peor? Si, diga, oré en el sentido de la ciudadanía, no de los periodistas. Acá está Fito también con nosotros compartiendo la mesa. Fito. ¿Qué tal, doctor? Pero el reproche no es para mí, aclaremos. No, ya sé. Pero doctor, lo sentimos de ese modo. ¿Qué podemos hacer la ciudadanía? Por eso que estás señalando, el Estado falló. Y el Estado está gobernado en el sistema de representación que tenemos por personas que fueron puestas allí por la voluntad, por los votos, voy a cambiarle, por los votos. ¿Por qué te reí de mí, doctor? No, por los votos. Cambiaste en la palabra más eficaz.
Claro, porque se entiende, ¿verdad? Y a Arturo Lectura Compre se entiende por los votos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el reproche a la ciudadanía también, doctor? Una cuotita por lo menos entiendo. Sí, bueno, antes que nada, recuerden el libro sagrado más difundido por el mundo. Tiene un relato fantástico que es el del buen samaritano. El buen samaritano no solamente era bueno, tenía recursos. Él pudo dejar unas monedas al hospedero para que atienda al que había sido víctima y vulnerable en ese momento. Tenía recursos. Y el encargado aquí de administrar los recursos de forma eficaz es el Estado. Creemos todavía, ilusos, que por el simple acto de votar estamos haciendo democracia y estamos haciendo política, cuando en realidad es el resultado final de una serie de eventos, a veces muy poco agradables, que dan por resultado a un candidato. Yo creo que nuestra vida política como ciudadanos, y ahí está la cuota de reproche que me hago incluso a mí mismo, es la de que creemos todavía que la política es sucia, que no debemos meternos, que no debemos participar, cuando en realidad eso que estábamos viendo que hace el Estado, eso no es política, eso es antipolítica. ¿Por qué digo esto? Ha cambiado mucho la definición, filosóficamente hablando, de política a cómo se manejaba antes, que es la de hacer el bien común. Eso ha cambiado gracias a corrientes feministas que han dado una frescura terrible al pensamiento contemporáneo, y a través de ella podemos, a través de ellas podemos decir hoy que política es la capacidad de elaborar un proyecto futuro juntos, un país mejor, juntos, un país donde los niños no estén en riesgo, juntos, donde no se embaracen las adolescentes, juntos podemos hacer eso. Uh-huh. También me pareció, bueno, de hecho lo dijiste, Jesús, hay como una autocrítica también cuando hablas de la falta de humanidad, ¿verdad? Y cómo muchas veces la relación entre el médico y el paciente se volvió muy mercantilista y ya uno no tiene tiempo. Y sí, uno va a un consultorio y a veces con suerte son 10 minutos que te dan de su tiempo y uno lo que tiene ganas, pues anoté. En el sistema público. Claro. Y también en el privado a veces. En el privado también. Saber escuchar, saber sonreír, o sea, esa cosa de hay un lugar donde me van a cuidar, donde se van a preocupar por lo que me está pasando, porque a veces incluso el problema ni siquiera es una cuestión biológica, sino es una falta de atención, una serie de eventos que se fueron dando en la vida de esa persona y que le hicieron que después el cuerpo reaccionara de alguna manera. Entonces, me parece que es muy importante también lo que estás señalando en relación a esto, Jesús. Quería comentarte nada más y comentarles a todos que eso fue un aprendizaje, ¿verdad? La universidad no nos dota de todas las capacidades que necesitamos para ejercer la medicina. El resto corre por nuestra cuenta y por mantener la escucha bien atenta. Yo, si me permiten relatarles algo. Sí. Yo trabajé 8 años en el Bañado Sur de Tacumbú. Es una zona que ustedes conocen, sí, muy abandonada. Las familias, los niños son muy abandonados. Y como médico, en una tarde entra una enfermera y me dice: doctor, va a entrar una mamá con su bebé para consultar contigo. Yo te aviso que no tiene nada. Pero esa mamá amaneció sobre el techo de su casa porque su marido llegaba ebrio y le golpeaba a ella y a su hijo. Entonces ella, después de amanecer sobre el techo de la casa, venía a la consulta con la excusa de no estar en la casa y de no confrontarse con el agresor. Entonces se dan cuenta cómo la medicina es mucho, pero mucho más que simplemente biologicismo. Es mucho humanidad. Y atender a esa mamá y atender a esa bebé, porque la sociedad está enferma. Doctor, hoy hablábamos a la mañana con el viceministro, el doctor Rolón, y él en un momento dado hablaba sobre las unidades de salud familiar, la atención primaria a la salud. Y a mí me llamaba la atención el hecho de que esa es una forma distinta de hacer medicina preventiva, de hacer medicina comunitaria y sobre todo de tener contacto con la gente
en el barrio donde funciona esa unidad de salud familiar, porque se van a la casa de la persona y le preguntan si ya retiró sus medicamentos, por qué no se fue a hacer su control, por qué no se puso la vacuna y ese tipo de cuestiones. ¿Puede llegar a cambiar, digamos, la cultura, la conexión, esto que vos hablabas de la humanidad, si es que esto tiene continuidad, si es que este proyecto tiene continuidad? Definitivamente. Hemos confundido muchas veces salud con hospital, cuando en realidad salud es una estrategia política a través de la cual nosotros podemos solucionar muchos problemas previniendo. Y las unidades de atención a la familia tienen esa cualidad. ¿Por qué digo previniendo? Una mamá, que es la que cabeza de familia, como en muchos hogares del Paraguay, que tiene un problema cardíaco, ella no se le puede permitir que se vaya al hospital cada semana para retirar su medicación, o por lo menos cada 15 días. No, se le da el lote completo para 2 meses, 3 meses, hasta su siguiente control, para que no le falte. Y a la vez se hace un seguimiento de su estado y de su situación en general, no solamente cardíaca. Y es ahí donde la unidad, la atención a la familia, nos brinda una tarea, pero magnánima, sin dudas que requiere de mucha humanidad, pero no nos olvidemos, es una estrategia en salud. En muchos países no funcionó muy bien. Nuestro país está dando por fin atención a esta calidad en esta estrategia y puede generar muchísimos beneficios. Es una estrategia más. Doctor, por último, y este era un poco el centro también, y nos quedan un par de minutos para tu respuesta. Nosotros, no sé si somos unos privilegiados de ver a los médicos en tiempo de pandemia resolviendo a veces sobre la marcha quién vive un poco más, un poco de Dios. Dice aquí, ¿y por qué eligió a esa persona y no a mi paciente, a mi pariente, a mi papá, a mi tía, a mi hermana, a mi mamá? Y eligieron otro, nosotros tuvimos primero. ¿Qué tiempo y no solamente en Paraguay, vimos ejemplo en todo el mundo en tiempo de pandemia. Debe ser el momento más delicado de un médico tomar esa decisión, doctor. Estas decisiones generalmente nosotros solicitamos a los colegas que lo hagan con los familiares en el sentido de dar una explicación, no dar la espalda nomás, no decir nomás a este sí y a este no, sino convocar, como hacen los periodistas, a la calidad de la palabra, a la apertura del diálogo, pero un buen diálogo, y ahí dejar bien clara la situación en la cual se encuentra el paciente y por qué tendría más ventaja tomar una conducta sobre este paciente y no sobre aquel. Requiere de mucha habilidad del diálogo y es realmente algo que se va adquiriendo. Pero esto que decís y que dicen muchos periodistas, en Paraguay lo venimos haciendo hace décadas, que por la falta de recursos, por el escaso presupuesto, por la no muy buena formación de todos en general, sino de algunos en particular, es que hemos visto que el sistema nos obliga, por la falta de recursos, a decir y a decidir como si fuese que estuviésemos en guerra, como si estuviésemos en una guerra para decidir quién vive para continuar la batalla y quién ya no, porque ya no va a poder dar batalla. Entonces, esas son las circunstancias que deben cambiar. No somos nosotros quienes deben decidir quién vive y quién no vive, sino es el mismo entorno familiar. Ya muchas veces me pasó que la misma mamá te dice, ya no quiero más que mi hijo sufra, ya no quiero más que tomen conductas temerarias, por usar una palabra que yo la conozco, pero que ustedes pueden traducir, temerarias contra la vida de mi hijo. Ya no quiero más que sufra, ya sufrió mucho y detrás de él sufrimos todos nosotros. Ahí te das cuenta, ahí nos damos cuenta cuando el entorno entendió, comprendió la situación. No, y por eso digo, no debe ser fácil, doctor. Después te vas a tu casa y decís, hoy tomé una decisión. Decidí quién continuaba y quién no. Y vos sabés por qué lo hiciste. Y decís, ¿cómo hago? Yo te quiero nomás decir sí, que en la vida del médico realmente no termina ahí en
en ese espacio del consultorio Sí. o de la urgencia no termina porque uno se va a la casa y dice, ¿será que va a tomar el comprimido que le dije que tome porque parece que no me entendió nada? ¿Será que le dije bien? ¿Será que va a venir a su control porque vive tan lejos? ¿Será que va a venir a su diálisis? ¿Será que se va a acordar de todo lo que le escribí? ¿Será que no va a perder lo que le escribí? Nunca termina nuestra tarea. Venimos a nuestros hogares siempre lleno de dudas con respecto a si será que esto va a concluir como estamos esperando que concluya. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Eres muy amable. Gracias, doctor. Y felicitaciones una vez más. Feliz día. Abrazo, doctor. Abrazo. Ujú. Hasta Igualmente, pronto. gracias. Adiós, hasta luego. Doctor Bueno. Jesús Irrazábal.